Estimados amigos, simplemente quisiera hacer una reflexión del texto diario de la Watchtower del día martes 20 de noviembre. Y el texto que va a comentar la Watchtower, en 1 Pedro 2:9. Dios los llamó de la oscuridad a su luz maravillosa. Y yo me pregunto, ¿a quién le llamó Dios de la oscuridad a la luz maravillosa? La Watchtower empieza comentando acá en su revista Atalaya del año 2016, en el mes 11, dice: a principios del siglo XVI, unos cuantos hombres valientes comenzaron a traducir la palabra de Dios a los idiomas de la gente común. Cuando se hizo disponible, la gente la leyó y entonces empezó a hacer preguntas de dónde habla la Biblia, por ejemplo, del purgatorio y de pagar por las misas de difuntos, donde se menciona a los papas y a los cardenales. Y así la Watchtower dice y nos da a entender, y cualquiera que tiene dos dedos de frente se da cuenta, que aquellos a quienes Dios llamó de la oscuridad a la luz maravillosa o a su luz maravillosa, fueron pues estos reformadores protestantes del siglo XVI que tradujeron la Biblia, que comenzaron a traducir la palabra de Dios, que para la Watchtower es la Biblia. Yo ya he dicho que la palabra de Dios no es la Biblia, sino el Evangelio del Reino, pero no importa. El asunto es que es interesante que la Watchtower reconozca acá, por ejemplo, que los que fueron llamados de la oscuridad a la luz maravillosa fueron pues aquellos también reformadores del siglo XVI que tradujeron la Biblia. Entre ellos está Wycliffe, está Lutero, en fin, ¿no es cierto? Reformadores del siglo XVI. Y esto es importante que lo meditemos, porque la Watchtower habla de estos reformadores que trajeron la Biblia y que hicieron preguntas que son clave. Los considera pues como que se fueron llamados por Dios de la oscuridad a su luz. Estos reformadores, Lutero, Wycliffe, ¿no es cierto?, que tradujeron la Biblia y otros más. Dicho esto, estimados amigos, porque no quepa la duda de que se está refiriendo a estos reformadores del protestantismo, ¿no?, del siglo XVI, como Lutero y Wycliffe, que trajeron la Biblia en sus respectivos idiomas, inglés y alemán, o alemán-inglés, para ser consecuentes, Lutero en alemán y Wycliffe en inglés. Esto los considera pues como personas que fueron llamados por Dios de la oscuridad a su luz maravillosa. No obstante, estimados amigos, cuando uno se remonta pues a lo que dice la misma Watchtower allí en su CD-ROM, aquí tenemos el CD-ROM de la Watchtower, y vamos a ver nosotros que hay una contradicción, ¿no es cierto? Hay una contradicción acá. Acá abajito, en la parte de abajo, en la parte de izquierda abajo, en la parte de abajo dice lo siguiente, ¿no? YB7534. Acá abajo, Estados Unidos de América, parte 1. Dice, esto está en el CD-ROM de la Watchtower: la resolución firme de defender y declarar la verdad bíblica había resultado en la bendición divina para aquellos estudiantes de la Biblia de los años 70 del siglo pasado. Es decir, esto se dijo en el siglo XX, se está refiriendo al siglo XIX, cuando empezó el movimiento de los ruselistas, o estudiantes de la Biblia, ¿no es cierto?, los estudiantes internacionales de la Biblia, en 1879, creo, por ahí empezaron los estudiantes de la Biblia. Y acá la Watchtower dice que la resolución firme de defender y declarar la verdad bíblica había resultado en la bendición divina para aquellos estudiantes de la Biblia de los años 70 del siglo pasado, o sea, siglo XIX, a pesar de que había crecido mucha hierba mala, religiosa, en el campo mundial. Dios había entrado en acción, o sea, ahí recién entra en acción Dios ante tanta mala hierba que había en el mundo, entra en acción para identificar el trigo o los verdaderos cristianos. Innegablemente Jehová estaba llamando a las personas de la oscuridad a su luz maravillosa. ¿En qué años?
En 1879 y 1880, Cether Russell y sus asociados fundaron unas 30 congregaciones en Pensilvania. Muy bien, y así por el estilo. Aquí la Watchtower está diciendo pues que ante tanta mala hierba que había en el mundo el mundo religioso, mala hierba en el campo mundial, Dios se decide por fin entrar en acción para hacer una separación entre el trigo y los verdaderos cristianos. Recién ocurre esto en un momento dado, entra en acción, y esto parece ser que empieza, según la Watchtower, llamando a las personas de la oscuridad a su luz maravillosa, dice. Innegablemente, acá lo dice claramente la Watchtower, Jehová estaba usando a las personas de la oscuridad a su luz maravillosa, ¿no? Para sacarlos de la oscuridad. Y esto ocurrió en 1879 y 1880 con Cether Russell y sus asociados, que vinieron a ser los estudiantes internacionales de la Biblia. O sea, uno se pregunta entonces, ¿cuándo empezó el llamado de la oscuridad a luz maravillosa? ¿Entre los años 1879 y 1880? ¿O en los tiempos de los reformadores como Lutero y Wycliffe, que fueron personajes del siglo XVI? O sea, ¿cuándo pues empezó a llamar en realidad Dios de la oscuridad a la luz? ¿En el siglo XVI con Lutero, Wycliffe, etcétera? ¿O en el siglo XIX con Russell y sus asociados? Que se pongan de acuerdo, estimados amigos, porque aquí parece que la Watchtower no está segura ni de lo que está enseñando. Vean ustedes pues el texto diario de la Watchtower, donde dice pues acá arriba, vean ustedes, Dios los llamó de la oscuridad a la luz maravillosa, y uno esperaría encontrar acá pues a Charles Russell y sus asociados, pero no. A principios del siglo XVI, unos cuantos hombres valientes, ahí está, valientes, como se llama traducir la Biblia, de Dios a los idiomas de la gente común. Y estas personas no se empezaron a hacer preguntas que desafiaban a la Iglesia Católica. Entonces, en realidad, para la Watchtower, estos reformadores como Lutero, Wycliffe, etcétera, fueron personas que fueron sacadas de la oscuridad a la luz, y no pues en realidad Charles Taze Russell, como vienen a decirnos acá en su CD-ROM, ¿no es cierto?, que hemos estado leyendo, que esto empezó con Cether Russell en 1879 y 1880. ¿Qué opinan ustedes, estimados amigos? Espero sus comentarios. Gracias.